Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Ojalá los católicos, los cristianos, nos pusiéramos en la tarea de formarnos para poder entender cómo está estructurada nuestra iglesia, por qué hay jerarquía, qué lugar ocupamos nosotros, como bautizados, qué compromisos tenemos, qué deberes y qué derechos, pero también qué debemos esperar de nuestros jerarcas y de todo lo que tiene que ver con la jerarquía de la iglesia y la organización misma. Yo soy Marisol Garzón y me siento feliz de sentarme con ustedes en esta banca del Parque Radio, hoy en compañía de Osvaldo Martínez, que es un pedagogo, que es un teólogo, un filósofo, pero que por encima de toda esa formación, que me quedaría aquí contándoles a ustedes mucho más de lo que gracias a Dios ha estudiado él, pues es un hombre que nos quiere dedicar tiempo y acompañarnos en esta serie sobre iglesia. Osvaldito, bienvenido a la banca del parque. Marisol, un saludo cordial para usted y para quienes nos escuchan en distintos lugares del país y del mundo. Por supuesto que con mucho cariño, con mucho gusto, estamos aquí para compartir algunas reflexiones sencillas que pueden aportar en nuestra formación como creyentes, sobre todo para comprender el actual momento que vive la iglesia de frente al mundo. Entonces, retomando algo de lo que planteamos en el episodio anterior, cuando dijimos que la iglesia de suyo no nace como jerarquía, como una estructura piramidal, al contrario, nace en la perspectiva y en el corazón de Jesús como comunidad de hermanos, comunidad de iguales. Eso está claramente planteado tanto en el Evangelio como en la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, en el trasegar histórico, la iglesia, para sobrevivir, fue asumiendo, asimilando estructuras sociales, políticas y culturales que ya existían y que estaban sobre todo evidenciadas en el modelo monárquico imperial. Es decir, que a la iglesia el modelo jerárquico no le viene directamente de los planteamientos y de la práctica misma de Jesús y de las primeras comunidades. El modelo jerárquico viene de una fusión en los primeros siglos de la iglesia con las estructuras sociales y políticas que había en las ciudades romanas y más tarde en el siglo IV va a ser de todo el Imperio Romano. Así las cosas, esa jerarquía que hoy conocemos del sumo pontífice, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y por ahí en la parte más baja de la pirámide, el pueblo de Dios laico, es un modelo adquirido tardíamente, que se convierte en un reto. Creo yo que parte de las apuestas significativas del Concilio Vaticano II desde la década del 60 y que va a materializar con mucha fuerza el Papa Francisco es volvamos a ser pueblo de Dios, o sea, volver a la iglesia a esa experiencia mucho más circular, mucho más comunitaria, donde lo jerárquico sea un asunto más bien de organización y no tanto de esencia misma de la fe. Entonces, con base en esa memoria que estamos haciendo para enlazarnos con la reflexión del episodio anterior, vamos el día de hoy a ingresar en un nuevo núcleo reflexivo a propósito de lo que está sucediendo en la iglesia. Así es, sí señor. Vamos a estar hablando de qué es el cónclave. Entonces entremos por definirlo, pero también cuándo nace, cómo nace, cuál es su origen. Bien, si fuéramos a definir qué es el cónclave, se podría decir, de acuerdo a lo que sucede actualmente, que es el acto de elección del sumo pontífice. Esa sería una definición actual. Sin embargo, es importante lanzarnos al origen de la elección del pontífice o del papa o del sucesor de Pedro. Y ahí nos vamos a encontrar con que no hay cónclave, no hay tal reunión con los
símbolos y con las características que en la actualidad se realiza. El origen de la elección del pontífice, no del cónclave, está en el pensamiento de Jesús. En el Evangelio básicamente lo que dice es que Jesús identifica en Pedro unas características especiales, una potencia, una experiencia de fe diferente, profunda, auténtica, intensa, y decide, es decir, Jesús decide que él va a ser el continuador de la obra, de la comunidad de hermanos, de la comunidad de fe, que más adelante va a ser la iglesia. Eso es completamente atípico, porque lo normal es que en los ejercicios de poder históricamente, en la antigüedad, los sucesores suelen ser hijos. En las monarquías son los hijos, son los príncipes, los herederos del poder. En este caso Jesús mismo elige. Eso es atípico. Luego, la comunidad cristiana va a tener un ejercicio extremadamente fraterno, y es que va a elegir comunitariamente, elige a sus líderes, a sus diáconos, luego a sus apóstoles, luego a sus episcopos, luego a sus presbíteros. Es un ejercicio comunitario. La comunidad reunida elige. Y ese ejercicio, que como lo enunciamos en el episodio anterior, muchas veces se hizo en la clandestinidad, porque en los primeros siglos la iglesia fue perseguida y tenía que reunirse a puerta cerrada en las ciudades, en las comunas de las ciudades romanas, de las ciudades imperiales. Cuando la iglesia es asumida por el Imperio Romano y el Imperio Romano asume el cristianismo como religión imperial, entonces las cosas cambian y el sumo pontífice comienza a ser elegido solamente por unos jerarcas que han sido designados por el mismo sumo pontífice, y son los cardenales. Los cardenales son los que regentan, los que orientan las iglesias romanas, un circuito de iglesias que estaban dentro del imperio y a los cuales el Papa les nombra un líder con un título que es un título honorífico, cardenal. Es un obispo que tiene un poder especial, no es algo sacramental, es un título honorífico para que pueda participar en la elección del nuevo Papa. Ahí está el origen del que llaman el colegio cardenalicio. Es bonito el significado. Cardenal significa que está dentro del corazón, y esas iglesias del Imperio Romano pues conformaban el corazón para elegir al nuevo Papa. Por varios siglos, durante la decadencia del Imperio Romano, la elección del Papa la hacían estos cardenales y luego la consultaban con el emperador. El emperador terminaba diciendo si sí o si no. Esta elección no era todavía cónclave, no era a puerta cerrada, no era en secreto. Era todavía, diríamos, abierta, discutida, votada, seguramente atravesada por intereses de la época también. Pero el cónclave, como se conoce en la actualidad, tiene un origen bastante curioso. No es de origen ni de disciplina de la iglesia, ni de mandato del Papa, ni de decisión de los obispos. El cónclave es una práctica popular que le aplicó el pueblo de Roma por allá en el siglo XIII. Se dan cuenta, es muy tardío. En el siglo XIII los cardenales se reunieron a elegir el Papa y ya llevaban varias semanas y el pueblo todavía no sabía quién era el Papa. Entonces esta comunidad de Roma, el pueblo, decide encerrar a los cardenales con llave. Eso significa el término, cónclave es con llave. La palabra significa con llave. Y ese con llave era cerrarle todas las puertas e incluso construir muros en las puertas, en las ventanas, en el techo, de tal manera que estas personas allá encerradas, completamente aisladas, decidieran muy rápido. Y así, en ese comienzo del siglo XIII, a la muerte del Papa Inocencio III, y después de 3 meses reunidos los cardenales allá, encerrados, eligen a Honorio III. Para terminar ese siglo XIII, hubo un cónclave que duró 3 años.
y el pueblo hizo exactamente lo mismo, los encerró con llave, les iba limitando la comida, los iba presionando de esa manera para que eligieran prontamente y con criterio al nuevo papa. Va a ser justamente a finales de ese mismo siglo XIII que en un concilio, el concilio de León, se establezca ese mecanismo del cónclave como el mecanismo para elegir al papa. Y básicamente tiene 3 criterios. Primero, que allí solamente entran las personas habilitadas, solamente cardenales. Ya el pueblo dejó de participar en la elección, es solamente el colegio cardenalicio. Segundo criterio, que deben estar completamente aislados, desde entonces, desde el siglo XIII hasta hoy, completamente aislados del mundo exterior. Cero comunicación, cero contacto, cero emisión de información de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y tercero, que allí adentro, reunidos en oración, acontecería algo magnífico, y es que el Espíritu Santo oraría. Entonces empezaron a aflorar, y aquí entro en la segunda idea, a aflorar las formas de la elección del Papa. Formas muy curiosas, que vale la pena enumerarlas. Por ejemplo, se consideró al comienzo de los cónclaves que al Papa se le podía elegir por revelación, es decir, algún signo considerado magnífico, divino, se convertía en el criterio para elegir al Papa. Entonces algún Papa lo eligieron porque se le posó una paloma blanca en la cabeza justamente durante la sesión del cónclave, y fue elegido porque se consideró revelación de un signo divino. Más tarde hubo otro tipo de elección que fue por aclamación, y las aclamaciones tenían un paso previo, y es una especie de campaña, de lobby que hacían los cardenales con otros cardenales, y que tenían una suerte de patrocinios también de los monarcas, de la sociedad civil, y allí dentro ya entraban a competir por esa aclamación, y lo que sucedía era mano arriba por mano arriba por este otro, y se aclamaba al Papa. Sería ya en el siglo XIX cuando el colegio cardenalicio decide que no puede ser así, sino que hay que tener también algo de racionalidad en esas elecciones, y entonces plantean que sean más de las 2/3 partes de quienes están dentro de la sala electoral. Eso quiere decir pues un asunto numérico, donde hay votos individuales que son secretos y se cuentan, y allí se elige el Papa. Eso podríamos decir con respecto a las formas de elección del Papa y a los criterios que tiene un cónclave. Y entraríamos a desarrollar aquí una tercera reflexión, y es la que tiene que ver con las implicaciones que para el mundo tiene, no solo para el mundo católico, para el mundo tiene un hecho como es la elección del Papa. Si bien es cierto, es un hecho dentro de una estructura religiosa, no se puede considerar la elección del Papa solamente un hecho religioso, dado justamente que quien va a ser Papa va a ser también un jefe de Estado, de un pequeño Estado en términos del territorio, pero de un gran Estado en términos del alcance, de la influencia, del poder mundial que tiene. Entonces hoy, cuando los poderes hay que verlos con cuidado, y se tienen que elegir con cuidado, pues por las implicaciones económicas, culturales, políticas que tienen, el cónclave es un hecho de resonancia mundial. Y realmente comenzó con la muerte del Papa anterior, el Papa Francisco, que inmediatamente convoca a todos los sectores del mundo, independientemente de la religión, convoca a todos los sectores culturales, económicos, organizativos, y allí fueron llegando al funeral. Diríamos, el funeral es como el punto de ruptura del periodo anterior. Y ahí comienza el nuevo escenario, que es el de la expectativa por quién van a elegir, y sobre todo por las implicaciones que tiene para el mundo, porque la palabra, las posturas del Papa no solamente tienen un peso ético-moral, que efectivamente lo tienen, sino sobre todo tienen una oportunidad de acuerdo o de desacuerdo en las decisiones políticas del mundo. Entonces ahí están las implicaciones muy, muy amplias, realmente profundas en el mundo actual de la elección del Papa. Y la última reflexión que es importante tener en cuenta es que la elección del nuevo Papa tiene a la base
los planteamientos del antecesor, del Papa anterior. Y para nadie es un secreto que el Papa Francisco le hizo unos planteamientos a la Iglesia y al mundo completamente novedosos, revolucionarios, diríamos, para el momento histórico que estamos viviendo. ¿En qué sentido? En que puso en el centro de la Iglesia la dignidad de los pobres, la defensa de los derechos humanos, el cuidado y la defensa del planeta como casa común, la justicia social, una lucha frontal contra todas las formas de desigualdad, de discriminación, de señalamiento, la apertura a todos los seres humanos independientemente de sus opciones políticas, culturales, de género, y ahí aproximó al mundo y a la Iglesia a la fraternidad universal. Y esos planteamientos están a la base para que el nuevo pontificado o decida continuarlos o también plantee una mirada en otra dirección, que podría ser contraria. Entonces, sí se cuenta con ellos como punto de partida, como criterio para la elección. Con esas miradas que hacemos hoy desde las redes sociales, la gente a veces cree que eso es un reality, la gente cree que eso es un concurso, la gente cree que eso es las elecciones presidenciales o de otros cargos públicos, y no la importancia que tiene el servicio que se presta desde este lugar tan importante como es ser el representante de Pedro, de ese discípulo del Señor, pues aquí en la tierra, y de la cabeza de la Iglesia. ¿Cuáles han sido como las líneas que han tenido los últimos pontificados? Yo creo que es importante remitirnos a la historia reciente, y por historia reciente podríamos colocar como hito el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII a mediados del siglo pasado. Nadie en la Iglesia que en el siglo XX estaba, al comienzo del siglo XX, estaba orientada en una línea demasiado conservadora, demasiado cerrada a las nuevas posibilidades de vivir y de pensar que el mundo estaba abriendo y viviendo, pues que fuese a suceder algo nuevo, algún sacudón significativo en la Iglesia. Iba a ser justamente un papa anciano del que no se esperaba un tipo de cambio así, Juan XXIII, quien le plantea a la Iglesia que hay que parar, hay que abrir puertas y ventanas para que entre luz y aire a la Iglesia, y entonces le plantea la posibilidad de un concilio, que va a ser el que conozcamos como Concilio Vaticano II, que lo va a desarrollar el pontífice siguiente, que es Pablo VI. El Papa Pablo VI convoca al concilio, asiste al concilio, preside el concilio, y va a ser quien tenga que rubricar estos documentos que le sacudieron el polvo a la Iglesia. ¿En qué sentido? En que la pusieron de frente al mundo. El Concilio Vaticano II pone a la Iglesia de frente a los grandes problemas del mundo, a los grandes problemas sociales, al problema de la desigualdad social, al problema de la explotación del hombre por el hombre, al problema del poder económico y político desmedido. Y frente a eso es que se pronuncia el concilio. Por tener la fuerza y la potencia que tuvo el concilio, generó rupturas, divisiones, tendencias dentro de la Iglesia. Unas tendencias progresistas que asumieron el concilio como la oportunidad para hacer opciones fundamentales por las personas más pobres en el mundo, por la liberación de los oprimidos. América Latina es sin duda un ejemplo de una mirada liberadora con base en el concilio, no con base en ninguna otra tendencia, sino en el concilio. Asimismo, van a surgir tendencias reaccionarias al interior de la Iglesia que consideren que el concilio es algo para unos y no para todos. Y entonces se van a atrincherar, a cerrar en esas miradas conservadoras, y esa tensión va a permanecer posterior al Concilio Vaticano II. Después de Pablo VI va a venir
un pontificado curioso del Papa Juan Pablo I, quien solamente va a tener un pontificado de 33 días. Muy corto, mucho se acabó un cónclave y se pasó al otro. Muy poco se ha dicho de ese pontificado, más bien se han tejido muchas hipótesis sobre la terminación, sobre la muerte del Papa. Bueno, pero no es esa la materia de nuestra reflexión el día de hoy. Queremos ver cómo de Juan Pablo I se pasa a un pontificado largo, estructurado, que es el de Juan Pablo II, un papa polaco que ponía fin a una lista larga de pontificados italianos. Ahora es un papa polaco, un papa que viene de un país que está bajo el régimen comunista y que con su experiencia de vida y con su mirada también de la iglesia va a plantear una mano dura realmente para los movimientos de liberación, los movimientos cristianos de liberación en distintos lugares del mundo, no solo en América Latina, sucedió en América Latina, en Asia, en África, y va a plantear una alianza entre el poder cristiano católico con otras estructuras de poder, como el poder que tenía para entonces el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, o el poder que tenía la conocida dama de hierro, Margaret Thatcher. Y esa junta, esa alianza de poderes se van a convertir en un bloque realmente en el mundo, que se debatía entre la tensión capitalista comunista y van a plantear un bloque que contenga y que de alguna manera contrarreste los aparentes nacimientos de comunismos en el mundo. Digo aparentes porque no todos los procesos de liberación realmente eran ejercicios de comunismo. Eran procesos sociales, procesos populares que no siempre lograron contar con el respaldo y el aval de la estructura de la iglesia. El pontificado Juan Pablo II, largo, 23 años, con muchísimos viajes por el mundo, con muchas relaciones internacionales, con una altísima producción teológica, disciplinar en distintos campos, van a hacer de este un papa bastante querido y apreciado por el mundo, no solo por el catolicismo, sino por el mundo. Y a la muerte de Juan Pablo II, el cónclave va a elegir un papa que continuaría con esas ideas, y es el Papa Benedicto XVI, un gran teólogo que había vivido desde el Concilio Vaticano II todas las dinámicas internas de la iglesia. Él fue parte del equipo de peritos teólogos dentro del Concilio Vaticano II, y que como teólogo le planteó a la iglesia volver al dogma como modo de ser y de vivir. El dogma es la verdad que no se puede discutir, eso significa la palabra, dogma es verdad porque es verdad. Entonces los dogmas en las religiones y en el catolicismo concretamente tienen que ver con esas verdades que no son negociables, y el pontificado de Benedicto XVI va a centrarse en un renacimiento del dogma. Es el papa que en la historia reciente decide renunciar en un acto también de humildad, de modestia y de valentía, pues decide renunciar a su cargo por razones de salud, y ante esa renuncia entonces nuevamente se convoca al cónclave, y ese cónclave va a elegir al Papa Francisco, de quien conversamos ya en el episodio anterior. Tomen nota porque ya viene la tarea. Bien, tenemos dos tareas. Una es estar muy atentos a lo que está sucediendo en el mundo y en la iglesia. La elección del Papa no es solamente un hecho mediático, entonces vamos a estar atentos y atentas a quién se elige, y sobre todo qué línea de pensamiento, de práctica pastoral le plantea el nuevo Papa a la sociedad y al mundo. Esa es una parte de la tarea. Y la otra es a curiosear. A ver, afortunadamente hoy a través de las redes hay muchísima información dando vueltas y hay cosas muy valiosas y muy claras. Invito a rastrear, a curiosear la historia de los cónclaves, porque vamos a encontrarnos con no solamente hechos curiosos, creo que lo curioso genera interés, pero sobre todo acciones populares que muestran cómo el pueblo de Dios sí tiene mucho que decirle
a la iglesia y que realmente la jerarquía está al servicio de la iglesia. Osvaldito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Banca del Parque Radio en esta serie sobre iglesia. Marisol, muchas gracias por convidarme a ser parte de esta reflexión que pone a circular la palabra, la vida, aquí en Banca del Parque Radio. Es Osvaldo Martínez Cardoso, pedagogo, teólogo, filósofo, con otros estudios, pero especialmente un gran amigo que como iglesia nos viene a hacer entender y hacer conocer qué es la iglesia. Y yo soy Marisol Garzón, una voz Banca del Parque Radio. Los dejo con toda nuestra programación. Entre a www.bancadelparque.com y allí encuentran nuestras redes sociales y todo lo que tenemos para ustedes. Nos volveremos a encontrar. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.